El aire en el cruce fronterizo de Santa Clara estaba pesado con ese calor de julio que se pega a la piel y hace que la ropa se adhiera al cuerpo. Habíamos estado en la carretera desde el amanecer y para cuando llegamos al puesto de control, el auto olía a sudor protector solar y restos de envolturas de comida rápida. Mauricio apagó el motor y todos bajamos torpemente bajo el sol abrasador. Joaquín se estiró con un gemido exagerado, pasándome su bolsa sin siquiera mirarme. Daniela añadió su mochila al montón. Paloma me dio su bolso enorme todavía abierto con botellas y bufandas desparramándose por arriba. Teo lanzó su mochila hacia mí con un encogimiento de hombros, los audífonos aún puestos. Mis brazos temblaban mientras apilaba las bolsas ajustando las correas para que no se deslizaran. Mauricio cerró la cajuela y me miró con una sonrisa burlona. «Vamos, Ma, carga las bolsas o te vas caminando a casa». Su tono era ligero, casi juguetón, pero las palabras cayeron como una bofetada. Los demás rieron. No con maldad, no a carcajadas, sino con esa risita cómoda de quienes ya estaban de acuerdo con el chiste. Me quedé parada en medio del estacionamiento de grava, con 4 bolsas presionándome los hombros pensando en cuántos años había cargado, más que equipaje, para esta familia. Compras, cuentas, silencios. El toldo de la aduana brillaba bajo el calor con los oficiales haciendo pasar los autos uno por uno. Mauricio ya avanzaba con los papeles en la mano. Paloma se ajustó las gafas de sol para una foto junto al letrero bilingüe. Joaquín y Daniela comparaban el precio del jarabe de arce que esperaban comprar al otro lado. Ajusté el peso en mis manos, cambié el paso sobre el pavimento ardiente y susurré una palabra antes de darme cuenta de que la había dicho bueno. Las bolsas se asentaron en el césped con los asas hacia arriba listas para quien quisiera notarlas. Y empecé a preguntarme cuándo exactamente una invitación se había convertido en una prueba. 2 meses antes del cruce fronterizo, estaba sentada en la mesa de mi cocina en Valle de Bravo, cuando Mauricio llamó. Su voz tenía ese tono entusiasta que reservaba para ideas que quería que aceptara sin resistencia. Va a ser un tiempo familiar de calidad, Ma. Nunca has estado en Quebec. Vamos todos juntos. Imaginé calles empedradas, el tipo de arquitectura que solo había visto en los libros de la biblioteca, donde trabajé antes de jubilarme. La idea me calentó el corazón y dije que sí antes de hacer preguntas prácticas. Más tarde Paloma llamó para coordinar. Su tono era cortante, sus frases secas. Como tú tienes más tiempo, sería más fácil si reservas los vuelos. Tu tarjeta tiene mejores puntos, ¿no? Luego lo arreglamos. La eficiencia era su palabra favorita y siempre parecía significar más trabajo para mí. Cuando llegaron las confirmaciones, los cargos habían caído directamente en mi cuenta. Me dije que era temporal. En el aeropuerto la historia fue la misma. Mauricio explicó que sus boletos no incluían equipaje documentado. El mío sí. Entregué mi tarjeta. El agente imprimió etiquetas extra, deslizándolas hacia mí con indiferencia profesional. En el estacionamiento de autos de renta en Guadalajara, Mauricio tomó el asiento del conductor sin preguntar. Paloma se quedó con el del copiloto y Teo se deslizó en la fila del medio. Me indicaron que fuera atrás Mauricio sonriendo como si me hubiera hecho un favor. Más espacio para las piernas, Ma. Sabía lo que realmente significaba más silencio. Aún así, mantuve la esperanza. Tal vez al llegar a Quebec la tensión se aliviaría. Tal vez pasear y compartir comidas les recordaría que era más que una cartera y un par de manos. Quería creer que el viaje podía remendar algo. Por eso incluso entonces ignoré las primeras señales de lo que vendría. Nos detuvimos primero en Guadalajara, estacionándonos cerca del Mercado Libertad. El paseo de adoquines estaba lleno de turistas y músicos callejeros, el aire cargado de café tostado y calor veraniego. Paloma enganchó su brazo con el de Daniela, señalando vitrinas mientras Joaquín avanzaba para revisar menús. Teo iba atrás con la cara iluminada por su celular. Mi papel quedó claro cuando Mauricio señaló las bolsas de compras. Ma, ¿puedes quedarte con estas mientras vemos esa tienda? Me quedé junto a una jardinera llena de bugambilias con las bolsas presionándome las muñecas, viéndolos entrar y salir de las tiendas.
Cada pocos minutos miraba la cámara en la mano de Mauricio. Cuando se detenía a tomar fotos, pensé que me llamaría, pero cada vez era solo nosotros tres con Paloma colocándose entre padre e hijo, los suegros sonriendo al fondo. Más tarde, vi las publicaciones en línea #alegres y ningún espacio para mí. Esa noche en San Miguel de Allende, cenamos en un lugar con vigas de madera y una carta de vinos más larga que el menú. Joaquín pidió con extravagancia. Daniela lo siguió y nadie dudó cuando llegó la cuenta excepto yo. 5,000 pesos se deslizaron en mi tarjeta con la fácil promesa de Mauricio. Lo arreglamos cuando estemos en casa. Asentí, aunque ya sabía que no habría arreglo. Después de la cena pasamos por un puesto de artesanías iluminado con luces de cuerda. La cerámica brillaba en tonos azules y verdes, imperfecta, pero claramente moldeada por manos cuidadosas. Un plato pequeño con borde azul me llamó la atención con diseños de tulipanes rodeando el filo. Paloma apareció a mi lado solo para decir: «Eso no combina con tu cocina antes de irse». Lo compré en silencio, envolviéndolo en papel, guardándolo en mi bolsa. Por una vez elegí algo solo para mí. En el camino de regreso, Joaquín soltó una risita cuando aminoré el paso en la subida. «Los mayores caminan más lento, pero equilibran mejor el peso», dijo alzando sus manos vacías. Las risas siguieron. Seguí subiendo contando cada paso como una marca en un registro privado. Al día siguiente, seguiríamos rumbo al norte y mi lista ya era larga. Para cuando llegamos a Santa Clara, el auto parecía un horno. El sol presionaba el techo y la fila de vehículos avanzaba lentamente hacia el toldo de la aduana. Mauricio estacionó cerca del área peatonal, ordenando que todos estiráramos las piernas antes de que él se encargara de los papeles. Paloma recogió sus gafas, Joaquín y Daniela avanzaron como si encabezaran un desfile y Teo bajó con los audífonos puestos. Me quedé junto a la cajuela levantando bolsas que no eran mías. Una por una las apilaron en mis brazos las correas cortándome los hombros. Mauricio me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vamos, ma, carga las bolsas o te vas caminando a casa». Teo soltó una risita baja atrapada entre diversión y nervios. Nadie más dijo nada. Me quedé ahí con el sudor resbalando por mi espalda, el peso de sus pertenencias, oprimiéndome más que el aire de julio. Dejé las bolsas en un parche de césped junto a la línea de estacionamiento. Cuidadosamente asas hacia arriba, cierres alineados, correas alisadas. No las tiré, no las aventé. Las solté. Bueno, susurré y me di la vuelta. El área de descanso para viajeros hacia el sur estaba al otro lado del estacionamiento, un edificio bajo, con máquinas expendedoras zumbando contra la pared. Mis piernas me llevaron ahí como si siempre hubieran sabido a dónde ir. Adentro pedí el número de un taxi al encargado. Mi voz tembló solo una vez. 10 minutos después, un conductor local llegó en un sedán abollado. «San Juan del Río», dije. «500 pesos en efectivo», respondió. Saqué los billetes del doblez de emergencia en mi cartera, el que siempre guardaba. El auto arrancó con el aire acondicionado traqueteando la carretera, extendiéndose hacia el sur. Por la ventana trasera, el puesto de control se redujo hasta ser solo un destello de asfalto y carpas blancas. En algún lugar allá atrás seguían riendo o tal vez ya me buscaban. Pero mi pasaporte estaba en mi bolso, mi celular en mi bolsillo y por primera vez en años no sentí ninguna obligación de volver. La carretera se curvó hacia el lago y las colinas verdes de Querétaro se abrieron ante mí. San Juan del Río esperaba delante silencioso y desconocido, pero mío para entrar en mis propios términos. El taxi me dejó cerca del Parque La Pila, en San Juan del Río, una plaza verde rodeada de edificios de adobe y sombreada por fresnos. El conductor se alejó y por primera vez en días nadie esperaba que lo siguiera. Caminé hacia un edificio angosto con un letrero pintado que decía «Posada de Doña Rosario». La puerta crujió al abrirla y una campana sonó arriba. Una mujer apareció desde el pasillo trasero, el cabello plateado recogido en un moño prolijo, el delantal espolvoreado de harina. «¿Necesita una habitación?», preguntó con un acento que dejaba entrever raíces del Bajío.
Sí, dije con la voz más firme de lo que esperaba. Solo por una noche. Me miró, luego asintió sin alboroto. En efectivo, deslicé los billetes doblados por el mostrador. No pidió más que mi nombre. Rosario Méndez, dijo extendiendo la mano. Bienvenida. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía con mi pequeño bolso al segundo piso. La habitación que abrió para mí era sencilla, cortinas azules moviéndose con la brisa, una cama de madera, con una colcha doblada a los pies, una vista de las colinas más allá de los tejados. Sin televisión, sin zumbido de aire acondicionado, solo silencio. Dejé los zapatos junto a la cama, pero no me cambié. Me acosté vestida con el bolso apretado contra el pecho y el sueño me envolvió como una manta pesada. Cuando desperté, la luz había cambiado. Afuera el pueblo seguía su propio ritmo lento, sin prisas, indiferente a mí. En el escritorio de la esquina, reservé un boleto de autobús hacia el sur de San Juan del Río a Ciudad de México para la mañana siguiente. El número de confirmación brilló en la pantalla, prueba de que había elegido una dirección. Saqué mi libreta del bolso y escribí 3 frases: me fui, estoy a salvo, no voy a explicar. Luego deslicé el plato de borde azul envuelto en papel junto a la cama como si fuera un talismán. La habitación se asentó a mi alrededor, tranquila y sin exigencias. Por primera vez en años podía escuchar mi propia respiración sin el eco de las expectativas de alguien más. Para cuando el autobús llegó a Ciudad de México, mi mente estaba más clara que en años. Solo llevaba mi bolso, una maleta de mano, y el plato azul envuelto cuidadosamente en mi chamarra. El resto, ya había decidido, no era mío para cargar. Llamé a la oficina de Clara Vázquez desde la terminal. Había sido mi abogada desde que Jorge murió, firme y directa, sin desperdiciar palabras. Cuando le expliqué lo que necesitaba, me dio una cita para la mañana siguiente. Su oficina estaba en una casa antigua, cerca del Parque México, con pisos que crujían y estantes llenos de libros de leyes que habían visto décadas de sol. Me sirvió café y escuchó mientras le explicaba. No le di los detalles de la frontera, solo la verdad que importaba. Mauricio había tenido demasiado poder y yo lo quería de vuelta. Empezamos con el poder notarial. El nombre de Mauricio estaba ahí desde el año después de la muerte de Jorge, elegido por costumbre más que por confianza. Clara deslizó la revocación por el escritorio, mi pluma firme mientras firmaba. Luego vinieron las cuentas bancarias. Mauricio estaba como beneficiario en caso de fallecimiento, un detalle que apenas recordaba haber aceptado. Un formulario lo eliminó. Otro añadió a mis sobrinas mujeres que aún enviaban tarjetas de Navidad y llamaban en mi cumpleaños. La línea de crédito hipotecario confirmada fue la siguiente. Mauricio me había convencido de que sería conveniente para emergencias, aunque las únicas emergencias que resolvió fueron las suyas. Clara llamó al banco mientras yo estaba sentada frente a su escritorio. Al final de la conversación, la línea estaba congelada y programada para cerrarse. Por último, abrimos mi testamento. La versión antigua le daba a Mauricio una autoridad que no se había ganado. El nuevo borrador dejaba pequeños legados a familiares que habían mostrado bondad y el resto para financiar una beca en la Biblioteca Pública de Valle de Bravo, donde pasé mis años más felices. Clara apiló los papeles cuidadosamente. Un simple trámite puede cerrar puertas que el irrespeto dejó abiertas, dijo, mirándome a los ojos. Sentí la verdad de sus palabras asentarse como un candado cerrándose. Cuando salí a la calle, el aire del verano no pesaba, solo ofrecía espacio para la vida que acababa de empezar a reescribir. Firmé el contrato de renta en una semana. Un departamento de una recámara, en el último piso de una calle tranquila, cerca del Parque Alameda. Lo bastante pequeño para limpiarlo en una hora, lo bastante grande para que la luz inundara las ventanas orientadas al este cada mañana. Subí mis cajas una por una cada una, elegida con cuidado cada una reducida del desorden de una casa más grande. 2 abrigos para las estaciones doblados sobre el respaldo de una silla. Las cartas de Jorge atadas con un cordón y guardadas en el cajón de la mesita de noche. Mi vieja guía de aves del centro de México, con el lomo desgastado por años de hojearla.
y el plato de borde azul desenvuelto y colocado en el centro del estante de la cocina, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Todo lo demás lo doné. Muebles demasiado grandes, ropa de cama que nunca usé, adornos dados por obligación más que por cariño. La ausencia de esas cosas se sentía como aire fresco. Por primera vez en décadas, el espacio a mi alrededor coincidía con el tamaño de mi propia vida. Empecé a crear nuevos ritmos. Caminatas matutinas por el sendero del río Lerma, escuchando el agua correr bajo el puente. Café en la panadería de Doña Lupe, donde el personal pronto aprendió que lo prefería negro. Tardes en la biblioteca, donde saqué más libros en una semana que en años saboreando la libertad de no tener más plazos que los míos. El silencio del departamento era constante, no vacío. En esa quietud escribí una carta que nunca enviaría. Era para Teo, el nieto que alguna vez me tomó de la mano en estacionamientos y que se rió, aunque con nervios en la frontera. Hay una diferencia entre ayudar y borrar, escribí. Espero que algún día lo veas. Doblé la hoja, la deslicé entre las cartas de Jorge y la dejé ahí, como una verdad marcada, pero no dicha. Cada día, la distancia entre quien había sido y quien estaba convirtiéndome se hacía más amplia y dejé de apresurarme para cerrarla. Ya no estaba explicando. No me estaba disculpando por el espacio que reclamaba. El silencio se volvió más sólido a mi alrededor, llenándose no de culpa, sino del peso lento y seguro de una columna vertebral formándose. La primera mañana, en mi nuevo departamento, el teléfono no dejaba de vibrar. 20 llamadas perdidas se apilaban el número de Mauricio, parpadeando luego el de Paloma, luego uno que no reconocí. Las dejé sonar hasta que el silencio regresó. Horas después, llegó un mensaje. Casi llamamos al consulado. ¿Entiendes lo preocupados que estábamos? Las palabras no eran sobre preocupación. Eran sobre control disfrazadas de pánico. Puse el teléfono boca abajo en la mesa junto al plato azul y lo dejé vibrar de nuevo. Al final de la semana llegó un correo de Joaquín escrito como una carta de demanda. Alegaba que había abandonado sus pertenencias en la frontera y les debía una compensación por el valor perdido. Daniela añadió su propia nota con un tono más cortante, sugiriendo que mi comportamiento podría requerir acción legal. Leí ambos y cerré la pantalla sin responder. Solo un mensaje me hizo dudar el texto de Teo. «¿Estás bien, abuela?», sin puntuación más allá del signo de interrogación, sin instrucciones, solo eso. Sostuve el teléfono en la mano por un largo rato. Aún así, no respondí. No estaba lista para darle algo que sus padres solo torcerían para alimentar su narrativa. En cambio, llamé a Clara. Escuchó y luego redactó una carta de cese y desista. Toda comunicación debía llegar por escrito dirigida a su oficina, no a mí. Que pongan sus palabras en papel, dijo. Es más difícil disfrazar la intención cuando está entintada. Los mensajes se hicieron más cortos después de eso. Los correos de voz de Mauricio llevaban el peso de alguien atrapado entre dos bandos, un momento esposo, leal, al siguiente hijo titubeante. Lo escuché en las pausas en cómo sus frases se desvanecían como si la vergüenza comenzara pues a atraparlo por el cuello. No guardé ninguno. El silencio que había reclamado en Querétaro no era algo que pensara rendir ahora. Y mientras su pánico llenaba las ondas, me senté en mi silla, junto a la ventana, viendo a los gorriones posarse en el fresno afuera, mis manos firmes en los reposabrazos, ya preparándome para el día en que uno de ellos apareciera en mi puerta. Él eligió la cafetería en el Paseo de la Reforma, un lugar lo bastante concurrido para no hacer un escándalo, pero lo bastante tranquilo para que las palabras no pudieran esconderse. Cuando entré, Mauricio ya estaba en una mesa de la esquina con las manos entrelazadas, sin Paloma a la vista. Se veía más pequeño de lo que recordaba, los hombros encorvados, como si el peso que alguna vez me pasó ahora hubiera regresado a él. Ma comenzó levantándose ligeramente, pero no lo dejé terminar. «Siéntate», dije, deslizándome en la silla frente a él. La mesera trajo agua y Mauricio alcanzó su vaso como si pudiera estabilizarlo. «No sé qué pasó en la frontera», empezó con voz débil. Hacía calor, estábamos estresados. Primero la disculpa, interrumpí. Mi tono no dejaba espacio para negociar. Parpadeó su boca, abriéndose y cerrándose. Por un momento el silencio se extendió entre nosotros.
Luego con esfuerzo me miró a los ojos. Lo siento. Lo que dije, lo que dejé que dijeran fue cruel. No lo merecías. Asentí una vez. Bien. Ahora los términos. De mi bolso saqué un documento doblado que Clara había preparado. Su mirada recorrió la página mientras hablaba una disculpa por escrito, el reembolso de todos los gastos del viaje, el fin inmediato de cualquier acceso financiero a mis cuentas y la regla de que si Theo quería verme, tendría que pedírmelo él mismo, no a través de nadie más. Mauricio exhaló lentamente sus dedos presionando el papel. ¿Lo hiciste legal? Lo hice vinculante, respondí. Respeto o distancia. No hay término medio. Firmó con la pluma temblando ligeramente en su mano. Cuando empujó el papel de vuelta mantuvo los ojos bajos. Los papás de Paloma, dijo al fin. Siempre empujan. Expectativas, apariencias. Yo te pasé esa presión porque era más fácil. Y esa presión termina aquí, dije con voz firme. Por primera vez en años vi un destello del chico que había sido inseguro, atrapado entre querer aprobación y temer que nunca la ganaría. Asintió, pero el gesto fue pequeño, como si supiera que la verdadera prueba vendría cuando la habitación no estuviera amortiguada por café y desconocidos. Deslicé el memorándum firmado en mi bolso, me levanté y lo dejé ahí con su vaso de agua intacto, sabiendo que el silencio de mi departamento se sentiría más firme que sus promesas inciertas. Llegó el final del verano con su calor pesado, y con él un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Theo estaba ahí solo, más alto de lo que recordaba, torpe, en esa manera en que los 17 años se sientan entre niño y hombre. Sostenía un papel doblado en la mano. Encontré esto en mi escritorio, dijo ofreciéndomelo. Era un dibujo de crayón del tipo que solo un niño puede hacer sin dudar, nuestras dos figuras lado a lado, mi cabello, un halo amarillo salvaje, su nombre garabateado con letras desiguales. Toqué las líneas de crayón con el pulgar. ¿Puedo quedármelo?, pregunté. Asintió con alivio, suavizando sus hombros. Después de que se fue, deslicé el dibujo entre las cartas de Jorge en el cajón de mi mesita de noche. Algunas cosas merecían guardarse cerca, incluso si llegaban tarde. Una semana después, llegó un sobre por correo. La letra de Mauricio en el frente. Adentro había un cheque por el monto total del viaje y una nota no más larga que una línea "no más pasar presiones". Por primera vez le creí, no porque las palabras fueran grandiosas, sino porque eran breves, despojadas de excusas. Paloma y sus padres permanecieron en silencio. La ausencia de sus voces no fue una pérdida, sino un despeje, como una habitación finalmente ventilada, después de años de aire viciado. Un sábado tomé un tren a Puerto Vallarta. Caminé por el malecón, vi el lago atrapar el sol y dejé que la quietud del agua se asentara en mí. Cuando regresé a mi departamento esa noche coloqué el plato de borde azul en la mesa de la cocina. Se veía pequeño contra la madera, pero era suficiente. Preparé té, puse la taza junto a él y me senté en la silla, que era solo mía. Pensé en las palabras en la frontera, las que arrojaron como un desafío descuidado. Carga las bolsas o camina a casa. Había caminado no a su casa, no a la que me habían asignado, sino a la que elegí. El tipo de hogar que construyes dentro de ti, donde las únicas llaves que encajan son las que decides conservar.